hemos visto una de las primeras áreas, es áreas descuidadas de tu vida, y pues vamos a hacer un resumen rápido. Vimos Proverbios 26:2, ahí tiene la cita, y vimos 2 Timoteo 1:7, donde Dios nos dice cómo resolver esta situación. Dice, nos ha dado Dios un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado. Después hemos visto la segunda causa de males es vínculo por preferencia. En Salmo 109, versículo 17, esto hemos hablado bastante, dice, amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Vínculo por preferencia. ¿Recuerdan? Una preferencia se da porque me beneficia o me da una gratificación. Todas las preferencias en mi vida o los vínculos que yo hago son por beneficio o por gratificación. No hay más por eso. Y vimos en Mateo 6:21, donde es la respuesta de Jesús. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esa fue la respuesta de Jesús. Mateo 6:21. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y hablamos de ser intencionales con Dios. Vamos a ver el tercero ahora. Es pecados escondidos y no confesados. Pecados escondidos y no confesados. Esa es otra tercera causa de los males sobre nuestra vida. Vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1. Hacia adelante, vamos a leer una historia. Algún tiempo después, Jesús subió a Jerusalén, pues se celebraba una fiesta de los judíos. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 entradas, cuyo nombre de hebreo es Betzata o Betesda. En esas entradas se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le dijo Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar, pero ese día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le preguntaron. El que había sido sanado no tenía ni idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Una historia un poquito larga, pero la vamos a empezar a estudiar. Vamos a ver un poco los sucesos, es una historia larga. Probablemente era vísperas de la Pascua. La Pascua era la salida de Israel de Egipto. Se celebraba una fiesta que se llamaba la Pascua. El estanque era un lugar creado para servir a los caminantes. El estanque era como un espacio para caminantes, era un espacio para que las personas puedan refrescarse del calor. Y el uso había sido cambiado después de la destrucción del templo de Jerusalén. Varias veces se destruyó Jerusalén, que era el templo, lo que conocemos ahora. Uno fue por Nabucodonosor, se destruye el templo. Y al final, aparentemente se construyó un lugar que servía de refugio para gente indigente. Lo curioso es que en ese lugar, dice, cada cierto tiempo venía un ángel, y este ángel, de acuerdo a la historia, movía el agua y el que entraba allí quedaba sano.
Antes de ver qué es lo que pasaba, ¿por qué Jesús estaba allí? ¿Qué hacía Jesús metido en ese lugar? Era vísperas de fiesta de la Pascua, pero Jesús estaba allí. Se acerca al hombre y la primera pregunta que le hace es: ¿quieres ser sano? Claro, la respuesta hubiera sido: sí, quiero ser sano, estoy enfermo. Pero esa pregunta tenía una intención. La pregunta de Jesús tenía una intención. Si el hombre estaba allí 38 años, ¿por qué creen que había sido? ¿Porque tenía la capacidad de curarse? Tal vez había gastado su dinero, tal vez había ido a todos los médicos, nadie le pudo dar sanidad. Entonces la pregunta de Jesús es: ¿quieres ser sano? Le estaba haciendo una pregunta para que él reflexione. ¿Te has dado cuenta que han pasado 38 años y no has resuelto el problema de tu vida? 38 años. Pero esto nos pone en una situación muy interesante. Cuando una persona tiene cáncer, ustedes saben que el cáncer en muchas situaciones es incurable. Y si tú vas a una persona que tiene cáncer y le preguntas: ¿quieres ser sano del cáncer? La respuesta va a ser: sí, quiero ser sano. No porque no quiera haber sido sano, o no porque no haya buscado una respuesta, o no porque no haya gastado dinero, sino por una simple razón: no hay sanidad para esa enfermedad en muchos de los casos. La respuesta sería: sí, quiero ser sano. Pero te lleva a pensar algo más. Quiere decir que si yo le pregunto a una persona: ¿quieres ser sano del cáncer? Yo no tengo la medicina, yo no soy el doctor que va a sanar su cáncer, yo no tengo la pastilla, no tengo el dinero porque ya lo gastó, esa persona ya probó todo. Le estoy ofreciendo algo que esta persona no ha encontrado, que no conoce, que no sabe. Le estoy ofreciendo algo sobrenatural, porque no hay cura para el cáncer probablemente. Este hombre era un paralítico. Cuando Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? La respuesta era: sí. ¿Qué me vas a dar? Porque no sé qué puedo encontrar. Pero lo lleva a un lugar muy interesante. Lo lleva a reflexionar de una forma sobrenatural. Quiere decir que lo que vas a recibir no lo vas a encontrar en la tierra. Lo tienes que encontrar de otro lugar. Lo vas a tener que encontrar del cielo, si crees en el cielo, de Dios, si crees que Dios existe. Pero Jesús lo llevó a reflexionar de una manera sobrenatural. No es normal que le preguntes a un paralítico: ¿quiere ser sano? Y que él no piense en que ya buscó todos los remedios para caminar, hizo todas las pruebas, gastó todo su dinero, y que espere justamente que le des lo mismo. No esperaba lo mismo, esperaba algo diferente. Miren cómo Jesús lleva a la persona al mundo sobrenatural. Y esto sucede siempre cuando no tenemos respuestas. Cuando ves a una persona enferma, una persona postrada, una persona que está a punto de morir, y tú le preguntas: ¿quieres ser sano? La respuesta va a ser: obvio, quiero ser sano. Y se pone a reflexionar: ¿qué me vas a dar? ¿De dónde viene? ¿Viene de Dios? Esto es lo que Dios estaba haciendo con este hombre. Lo estaba llevando a la fe, a creer algo. La fe tiene que ser sobrenatural. Lo estaba llevando a creer a la fe. Miren, quiero que vean en Marcos 9:23. Hay algo bien interesante que sucede. En Marcos capítulo 9, tú puedes leer toda la historia. Está la historia de un muchacho que tenía un demonio y siempre lo tiraba al agua, al fuego, para que muera. Y los discípulos no pudieron hacer nada. Viene el papá y Jesús le pregunta, en el versículo 22 le pregunta: ¿quieres que yo lo sane? Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Lleva al papá de este muchacho al mundo sobrenatural. ¿Quién puede botar un demonio? ¿Un exorcista? ¿Existe eso? ¿Quién lo puede hacer? Pero Jesús le dice: al que cree todo le es posible. Mateo 17:20. Jesús le dice a los discípulos: si tuvieran siquiera una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a aquella montaña que se quitara de en medio, y se quitaría. Nada le sería imposible. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Llevando al paralítico, a este hombre que sufría esta enfermedad, a la fe, a una situación sobrenatural. Cuando tú oras, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás hablando? ¿Y dónde está Dios? ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes tocar? ¿Está presente? ¿Está a tu lado? No, necesitas usar la fe. Necesitas
entrar al mundo sobrenatural de Dios y creer en tu espíritu que Dios existe, que Dios es real. Si en este momento nos ponemos a orar, tú no ves a Dios. Tú puedes percibir, puede ser que percibas o puede ser que no percibas, pero te llevo al mundo sobrenatural, porque allí es donde la fe se establece. Es que la fe no es natural. Ustedes están sentados en esta silla. Alguno se preguntó, ¿y si me caigo? Nadie se preguntó eso, ¿no? O antes de sentarte, ¿le revisaste si tiene todos los pernos? No. ¿Viste si había un clavo? No, te sentaste. Eso se llama fe, pero eso es una fe natural. Eso se llama fe natural. Así como tú prendes el teléfono, haces una llamada y contestas, y sabes que ese aparatito va a mandar, va a recepcionar una llamada. Eso es una fe natural. Pero eso es una fe simple, común. Jesús estaba llevando al hombre a una fe sobrenatural para que creas. ¿Te has dado cuenta que cuando hay sucesos en tu vida que no puedes controlar, necesitas lo sobrenatural? Necesitas lo sobrenatural. Cuando hay sucesos que no puedes controlar y que nadie puede controlar, necesitas una intervención sobrenatural. Allí necesitas creer en Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Llevando al hombre, ven al mundo sobrenatural. Quiero que empieces a tener una fe sobrenatural. Salmos 14, versículo 2 al 3 dice: el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado a una, se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición del hombre. Todos, no hay quien busque a Dios. Como no requiero una intervención sobrenatural, no busco de Dios. Allí es donde empezamos a resolver los problemas sobrenaturales de manera natural. ¿Cómo puedes intentar resolver problemas sobrenaturales de manera natural? ¿Cómo se hace eso? Es como intentar ir al cielo siendo bueno. A ver, le preguntas a un filósofo, ¿qué hago para irme al cielo? Bueno, tienes que hacer cosas buenas. Esas son cosas que yo puedo hacer cosas buenas. Todos podemos hacer cosas buenas, pero no necesitas eso para ir al cielo. La Biblia dice, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Necesitas la fe sobrenatural, no lo natural. No puedes tener respuestas sobrenaturales actuando de manera natural. No se puede. No se puede resolver problemas sobrenaturales actuando de manera natural. No se puede. Por eso oramos, por eso creemos en las promesas de Dios, por eso acudimos a Dios siempre. Ahora, vamos un poco más. Dejen la historia, por favor. Dejen en la pantalla la historia de Juan. ¿Quién era este hombre? Vamos a ver, ¿quién era este hombre? Hay una palabra que él dice que le describe mucho. En el versículo 7. No tengo a nadie que me meta en el estanque. ¿A quién tenía? A nadie. Eso te describe quién era este tipo. ¿Cuántos años estaba postrado? 38 años. ¿A quién tenía? A nadie. Esa es la descripción del hombre. Vamos a ver un poquito más. Tal vez estaba solo, lo abandonó su familia, probablemente gastó todo su dinero, 38 años postrado de su enfermedad, tirado en ese lugar, dice la Biblia, ya hacía mucho tiempo. Aparentemente, él no nació enfermo, sino que le vino esta enfermedad. Algo más que podemos ver de ese hombre: él no conocía a Dios. Él no llegó al estanque para ver al ángel. ¿Recuerdan la historia? Un ángel venía de vez en cuando a mover el agua y el primero que ingresaba quedaba sano. Él no fue a ver al ángel. Cuando Jesús se acercó, él no preguntó dónde está el ángel. Él dijo, no tengo quien me meta al estanque. Él no conocía a Dios. Él llegó a ese lugar no porque quería ver al ángel. Él solo quería una cosa. ¿Qué cosa? Ser sano. Yo solo quiero ser sano. No me importa si es el ángel, si es San Benito, San Serafín, San Zapallo, quien sea.
Yo solo quiero ser sano, quien sea que me sane. Yo quiero que resuelvan mis problemas. Tengo problemas. Si alguien te diría, voy a resolver todos tus problemas, tú irías. ¿Por qué va a resolver todos tus problemas? Financieros, de enfermedad, de familia, de estadía, de casa, cualquiera. Si alguien te dice y te promete, resuelvo tus problemas, mira, lo que menos de repente preguntarías es cómo lo vas a hacer. Solamente vas y lo resuelves. Y buscas que alguien te lo resuelva. Estamos viendo, este hombre no conocía a Dios, quería la sanidad. Él no sabía de dónde venía. Cuando Jesús se acerca, él ni siquiera sabía quién era Jesús. Él no sabía quién era Jesús. Si tú en este momento lo hubieses postrado, tú dirías, pobre hombre. Y tal vez la sociedad diría, le quitaron las oportunidades. Tal vez la sociedad diría, hay que hacer una colecta para ayudar a este hombre. Este hombre está postrado, vamos a hacer una colecta, toda la ciudad, para poder darle dinero y darle una casa. Pobre hombre, lo han abandonado, le han quitado las oportunidades, lo están oprimiendo, el sistema lo está oprimiendo. Él es el ejemplo de un hombre maltratado, es un pobre hombre, hagámosle un bien. La sociedad levantaría su voz y él sería declarado como el ejemplo de la bondad en el mundo entero. ¿Verdad? Porque era un enfermo que estaba mucho tiempo postrado. Y la Biblia dice que ya tenía 38 años en ese estado. Era digno de misericordia, digno de lástima, ¿verdad? Todo el mundo le quitó las oportunidades, lo han oprimido, le han quitado los beneficios, el gobierno no se encargó de cuidarlo, la gente ha sido mala con él, no, la sociedad lo ha desplazado, lo ha discriminado. Es lo que usualmente vemos, ¿verdad? Y podríamos ponerlo como ejemplo y quizás hacerle hasta una estatua de la bondad de este hombre. En Juan capítulo 5, versículo 14, sucede algo sorprendente. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. ¿Perdón? Jesús lo encuentra en el templo y le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. ¿El hombre era un pecador? ¿Era un pecador? Sí. Jesús lo encontró en el templo y le dice, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Quiere decir que la causa de su enfermedad fue un pecado. ¿Perdón? ¿Que no era un buen hombre? ¿Que la sociedad no lo había discriminado? ¿Que el gobierno no lo había desplazado? ¿Los grandes lo habían oprimido? ¿No le habían quitado el privilegio? ¿Le habían quitado las oportunidades? Jesús le dice, no peques más para que no te venga algo peor. Descubre la realidad de este hombre. Pero ¿sabes lo interesante? Jesús no lo gritó al mundo entero. Dice que este hombre estaba en el templo y Jesús se acerca cuando él estaba en el templo y le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Se lo dijo a él. Podía haberlo gritado. ¿Sabes qué pudo haber dicho? Sociedad, comunidad, pueblo, escuchen, ese hombre es un mentiroso. Él está enfermo no porque lo hayan oprimido, no porque le hayan quitado las oportunidades, no porque lo han discriminado. Él está así porque era un mal hombre. Jesús pudo haberlo dicho, ¿verdad? Así como la historia de la mujer adúltera que traen arrastrando los pies de Jesús y le dicen, Señor, hemos hallado a esta mujer en pleno acto y la ley dice que hay que apedrearla. Jesús sí sabía que era una adúltera, pero nunca lo dijo. No lo gritó, no lo declaró. Lo mismo pasa con este hombre. A solas le dice, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. Quiere decir que este hombre era un hombre malo. Y la maldad, las consecuencias de sus actos lo habían llevado a vivir enfermo 38 años. Yo te hago una pregunta.
¿Practicar la maldad me puede llevar a tener una enfermedad por 38 años? Jesús dijo, mira, no peques más para que no te venga algo peor. Has sido sanado. No peques más para que no te venga algo peor. A ver, quiere decir que el pecado, la práctica de maldad, me puede llevar a vivir una enfermedad por 38 años. La respuesta, ¿cuál sería? Sí. No te estoy hablando si este hombre sabía que era el pecado o no, porque en ningún momento Jesús le dice que se había arrepentido. Solo le dijo, has sido sanado, no sigas pecando, para que no te venga algo peor. Jesús no dijo que había sido salvo. Jesús nunca dijo que se había arrepentido. Solo dijo, has sido sanado. Solo dijo, has sido sanado. A ver, vamos a ver un momento acá. Este hombre no era un cristiano. Este hombre no conocía a Dios. Este hombre no leía la Biblia. Este hombre no iba al templo, era un paralítico. ¿Por qué tendrían que venirle consecuencias por su pecado? ¿Dios lo castigó? ¿Dios lo castigó? Jesús dijo, por malo has recibido castigo. No dijo eso. ¿Qué dijo? Has sido sanado. No peques más para que no te venga algo peor. Jesús se revela a este hombre, le dice, yo soy Dios. Le muestra su pasado, su presente y su futuro. Jesús le dice, has pecado, yo sé quién eres tú. Tú eres un mal hombre. Tú eres un mal hombre. Por eso estás enfermo. No lo sigas haciendo. No sigas practicando estos errores para que no te venga algo peor. Le dijo el futuro. ¿Por qué Jesús le advirtió acerca del futuro? ¿Por qué le dijo para que no te venga algo peor? ¿No sería tal vez porque Jesús sí sabía que le iba a venir algo peor? No peques más para que no te venga algo peor. Le muestra presente, pasado, futuro. Una de las causas de los males, présteme atención, es la práctica de errores. Tú y yo le llamamos errores. ¿Sabes cómo lo llama Dios? Pecado. Tú y yo le decimos errores. Dios lo llama pecado. El pecado se define como no dar en el blanco, como darle la espalda a Dios, como quebrar la ley de Dios, como vivir ausente de las leyes de Dios. Lo que este hombre había practicado era pecados. Había hecho una práctica de pecados. Y Dios no lo había castigado. Eran las consecuencias de esas prácticas las que lo habían llevado a tener una enfermedad por 38 años. Quiero que veas en Efesios capítulo 2, versículo 1. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Jesús llegó a nuestra vida en la vida ignorante que teníamos, una vida llena de errores. Adjudicamos nuestro dolor y adjudicamos nuestro castigo a Dios. Siempre adjudicamos a Dios. Oh, Dios te ha castigado. Cuando ves que a un ladrón le pasa algo, Dios lo castigó. Cuando ves que a un hombre malo le sucede algo, oh, Dios lo castigó. Cuando ves que sucede algo a una nación, a un hombre que ha sido conocido por su maldad, oh, Dios lo castigó. Oh, no, Dios no lo castigó. La Biblia dice, la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Para mí es importante entender la posición de este hombre, porque la condición de mi error, los pecados que oculto, este hombre había ocultado pecados ¿por cuánto tiempo? 38 años. ¿Cómo ocultarías un pecado por 38 años?
Y hubiese seguido quizás unos 40 o 50 años más si es que Jesús no le dice: has sido sanado, ya no sigas pecando. Tu pecado te llevó a esta situación. Hubiese seguido enfermo y postrado. Quiere decir que un pecado no confesado, un pecado oculto, puede llevarme a desencadenar situaciones que yo no voy a poder controlar. Sí. Pecados ocultos y no confesados son causas de males. Pecados ocultos no confesados son causas de males. En 1 de Juan 1:9 dice esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Les hago una pregunta. ¿Este hombre confesó su pecado? ¿Entonces fue perdonado? Solo recibió sanidad. Muchas veces creemos que cuando Dios nos hace un bien es porque estamos bien con Dios. Si tienes un buen trabajo, entonces estoy bien con Dios, ¿verdad? Si tus hijos están completamente sanos, quiere decir que todos están bien con Dios. ¿Saben que la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos? ¿Quién nos dice quién es bueno y quién es malo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El punto es que la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados. Para este hombre, su práctica nunca fue un pecado, por eso es que nunca se arrepintió. Por eso es que estuvo 38 años enfermo. Las consecuencias de mi falta de confesión son largas y son extensas. Jesús dice: si confiesas tu pecado, pero para confesar un pecado hay un requisito. ¿Cuál es ese requisito? ¿Cuál es el requisito para confesar un pecado? ¿Cuál sería? A ver, pensemos. No voy a ofrecer hoy día nada. ¿Cuál sería ese requisito? Reconocer que ese es un pecado. Jamás te vas a arrepentir de algo que tú consideras que no es malo. ¿Por cuánto tiempo, pastor? Por 38 años podría ser. Nunca este hombre durante los 38 años se arrepintió de lo que había hecho. La Biblia no dice qué hizo, pero eso que hizo fue suficientemente fuerte para tener 38 años postrado en el suelo. Nunca nos vamos a arrepentir de algo que consideramos que es bueno. Si tú piensas que lo que haces es bueno, jamás te arrepentirías de esto. Quiere decir que volvemos al mismo punto. Si es agradable, entonces no es malo. ¿Y quién te dijo eso? Jesús le dijo: has pecado. Lo que para ti era bueno y era maravilloso fue un pecado que te ha postrado 38 años. Entonces, para arrepentirme, yo necesito saber algo importante. Necesito conocer cuál es el diseño de Dios. Necesito saber cuándo estoy quebrando las leyes de Dios. Necesito conocer la Biblia. Necesito leer la Biblia. Necesito saber, probablemente muchas de las cosas que estoy haciendo me parecen que son buenas y son correctas, y probablemente esté en la misma situación que este hombre, creyendo que sus prácticas eran buenas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te estoy hablando si es malo delante de la ley. No. Las leyes humanas son puestas por hombres. Los hombres crean las leyes. Muchas de ellas son buenas y muchas de ellas simplemente son creadas por interés. No te hablo de las leyes humanas, te hablo de las leyes de Dios. Si estás quebrando una ley de Dios, lo más probable es que estés en un error. Y hasta que no lo veas y hasta que nadie te lo diga, probablemente siga pasando el tiempo y sigas viendo pobreza, sigas viendo enfermedad, sigas viendo destrucción, sigas viendo situaciones terribles, sigas viendo consecuencias y no sabes por qué te llega esto. Y lo que usualmente la gente dice es que tengo mala suerte. No se llama suerte. No vivimos por buena suerte ni por mala suerte. Vivimos, los que creemos en Jesús, por el poder de Dios. Vivimos bendecidos. No es suerte, es bendición. Es bendición.
Póngase de pie, por favor. Padre, yo oro por cada persona a quien tú les has hablado, que en esta mañana sean libres en el nombre de Jesús. Que sean libres, Señor, de cualquier atadura, de cualquier tormento, de cualquier situación que pueda estar agobiando sus vidas y que no los deja caminar. Que sean libres por tu poder, en el nombre de Jesucristo. Que tu perdón se mueva en sus vidas, Señor, sanándolos y restituyéndolos. En el nombre de Jesús te pedimos esto.